Gobernador Kicillof, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Gracias Bien. por venir. Las PASO nacieron para que... Saco esto. Me parece muy bien. Las PASO nacieron para que incluso que uno que no pertenece a un partido pueda participar de la interna del otro. Tenés que votar entre Santilli y Manes. ¿A quién votás? Y me abstengo. No, tenés que votar por alguno. No, porque ¿sabes qué pasa? Yo creo que hay un intento de la oposición de hacer como un jueguito donde hay halcones, palomas, gaviotas, todo tipo de especie de ave, pero finalmente, y lo digo porque el otro día veía un candidato que decía pero Macri. Mi opinión, es mi opinión personal, el que los conduce es Macri. Todavía hoy. Lo cual es lógico porque fue presidente, es expresidente, además tiene una vocación de venir, patear la mesa, poner su punto de vista y los demás lo siguen atrás. Yo lo vi mucho en la pandemia, cuando intervenía Macri siempre era esas posiciones duras, Bullrich, Macri, los llamados halcones, pero salían a bancarlo todos, Larreta, bueno, hoy Vidal, cada vez se ponen más duros y me parece que en ese sentido hay una cuestión, obviamente en el caso de la interna de la provincia de Buenos Aires, hay un intento de resurgimiento del radicalismo como por fuera o al lado del PRO, pero me parece que ahí también el PRO intenta poner una hegemonía muy fuerte, hay un aparato muy fuerte y creo que hay una jugada muy fuerte de los que mandan en Juntos por el Cambio para jugar por Santilli. Quiero hablar un poco de tu espacio, de la idea que vos tenés, pero es inevitable que te pregunte, ¿qué es Milei? Y, qué sé yo, como economista, porque teóricamente todo parte de una doctrina económica y él forma parte de un grupo, hoy se llaman libertarios y tiene una función política que terminó siendo en lo político muy conservador. Eso no se sabía, porque, qué sé yo, por decirte casos, Keynes decía que era liberal, o sea que la palabra liberal en sí no quiere decir mucho. Ellos lo que plantean es como una especie de anarquismo, algo como un mundo sin Estado. No termino de comprender la doctrina de dónde se ubica, sí me parece que vi varias manifestaciones muy agresivas. Particularmente con vos, Nobleza Obliga. Hay como una obsesión de hablar de puede vos. ser porque son las internas entre economistas, Claro. que se han puesto duras. No, a mí me parece que la antipolítica, el antiestado, mira, en esta pandemia si no hubiera habido Estado, cosa en la que Milei coincide bastante con Macri, que haga cada uno lo que pueda, que se salve el que pueda, que se muera el que se tenga que morir y vamos viendo, y hubiera sido una catástrofe absoluta, más como nos habían dejado el sistema de salud. ¿No es una catástrofe decir 112.000 muertos, somos el 10º país en cuanto a muertos, la vacunación es lenta? ¿No es una catástrofe? Bueno, me parece que acá en Argentina nosotros lo que habíamos visto, empiezo de la provincia, porque todos tenemos todavía en la retina, supongo, las imágenes que veíamos del mundo en marzo, enero, febrero, antes de que llegara el COVID acá incluso, que llegó en marzo prox, que veíamos en Madrid los hospitales desbordados, había ataúdes por cualquier lado, fosas comunes, médicos atendiendo con bolsa de residuos, falta de respiradores, falta de camas, y eso en Nueva York. ¿Vos te acordás? En París, Sí, claro. en Londres. En Italia, sí, claro. En Italia. Y todo el mundo decía, ¿y qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires? Que el sistema sanitario lo sabían porque veníamos de una elección donde se había marcado Vidal, Macri, con la salud pública, la verdad que muchísima desinversión y mucho abandono. Entonces, ¿qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires? Y bueno, en la provincia de Buenos Aires no hubo nadie que se quedó sin atención médica. Nadie se quedó sin cama, nadie se quedó sin respirador, con lo cual obviamente es una enfermedad que en los centros urbanos, la ciudad de Buenos Aires tiene mucho más muertos cada 100.000 habitantes que la provincia. Y es lógico porque donde hay más densidad poblacional esto puede pasar. Y no es una cuestión comparativa, simplemente te digo, la ciudad de Buenos Aires es donde más muertos y más contagiados hay por millón de habitantes, por 100.000 habitantes. Y luego viene el conurbano y luego las zonas menos densamente pobladas. Yo creo que era una proeza conseguir que todo el mundo tuviera atención médica y en la provincia de Buenos Aires particularmente, pues todos decían el conurbano con 13 millones de personas. Capital es 3 millones, el interior de la provincia de Buenos Aires 4 millones. Pero abastecer tanto al conurbano como al interior de asistencia médica, como encontramos las cosas, era una proeza. Eso se hizo. Después, en cuanto a la vacuna, somos el país número 18 en cantidad de vacunas del mundo.
número con la 18. primera vacuna. No, total de vacunas recibidas. Y obviamente, si vos comparás con Uruguay, Chile, países mucho más pequeños, vos cuando vas a comprar vacunas no te dan según cuánta población tenés, sino que se va consiguiendo. Las que hay. Entonces yo creo que no. Nosotros en provincia tenemos 11 millones de vacunados en primera dosis y 6 millones, cumplimos ayer, de vacunados en segunda dosis. ¿Total de población? 17 millones, arriba de 18, 12 millones. No te quiero volver loco con los números. No, pero llegás a un 30 con la primera, con el esquema completo, perdón. No, 30 con el ya, esquema completo. Arriba de 35, llegando a 40. 35. Llegando a 40 y llegando arriba del 60. Nosotros tenemos más vacunados con primera dosis que Estados Unidos hoy, en Argentina. Ahí hay un fenómeno que afortunadamente acá no sea que son los antivacunas. Digo, hoy hay una movida en Nueva York impresionante. Sí, conozco, pero eso es lo que te quiero decir. En términos de primera dosis estamos muy altos, en términos a nivel mundial, cantidad de población proporcional que recibió la primera dosis, y en segunda dosis, obviamente, avanzando muy fuerte. Por eso te digo, tenemos 11 millones de vacunados, 6 ya tienen la segunda dosis, estamos vacunando 250.000 por día, 150.000 por día más o menos, lo cual cada 10 días es 1,5 millones. Sí. Si tenemos la cantidad de vacunas adecuada, en poco tiempo vamos a estar con todos los que tienen primera y segunda. Y quiero decir, y coincido con vos, hubo una campaña antivacunas muy fuerte acá. En pocos países del mundo se denunció al gobierno de envenenar por vacunar. En pocos países del mundo hubo vacunatorio VIP. No, que eso fue una campaña. Es que no. Hubo muchos problemas con la administración de vacunas, muchísimos lugares donde el ministro pasó tal cosa, tal otra. Yo te digo, en la provincia de Buenos Aires no tenemos ese tipo de denuncias, pero lo que te quiero decir... el impacto... Pues ¿sabes por qué? Odio atajarme con esto que te voy a decir, pero lo voy a hacer porque siento la necesidad en conciencia de hacerlo. Atajate nomás. Digamos, a mí me parece un tipo honesto. Ya te lo dije 35.000 veces. Si mañana viniera la causa de que yo los bolsos, de no me acuerdo cómo era la de... No, si a mí me pusieron como 36 causas penales. Pero digo, ¿sabes que el común de la gente de buena leche creemos que es ridículo? O sea, te podemos decir, no me gusta esto, no me gusta lo otro, pero afanar no afanás. Es un tipo discreto. Bien, pero muchas de esas causas que le pusieron a otros con que no hay tanta claridad se caen como un piano, porque son truchas. Está bien. O sea que hubo mucha causa trucha. También, y hay otras que no. Pero digo, vos sos un tipo honesto, es un tipo discreto en el ejercicio del poder. No veo jamás que haga sustentación de todo este tema. La verdad que no te alquilo los... Esta fue la tajada. No te alquilo los zapatos de tener que justificar el vacunatorio VIP, el Olivos Gate y compañía. Mira, el presidente fue muy claro cuando ocurrieron esas cuestiones y dijo su posición. A mí, que vos lo digas, porque yo no dudo que vos fuiste de los que decían a los demás que había que cuidarse, porque lo vi, ¿sí? Incluso cuando había muchos periodistas que más o menos con los cuidados, pero vos con el barbijo, con los cuidados, con la distancia. A mí, el presidente pidió disculpas, explicó la situación, después cada uno juzga. Bueno, pero cada uno juzga si le gustó como lo hizo o no, pero claramente esa fue la intención y lo hizo varias veces, no una. Lo que yo digo es que es muy difícil, a nivel político y mediático, que los que no cumplieron, y te hablo de dirigentes de la oposición, pero lo digo de esta manera simplemente porque vos me decís a mí, yo te digo, yo que no tengo que dar explicaciones de una cosa o de otra, pero ahora te digo, Carrió, fiesta de 70 personas. Pero es que Está bien, perdón. El ilícito de la oposición no compensa el mío. Yo justamente por eso te estoy diciendo. Pero si uno comete un ilícito, no puede señalar al otro. Acá lo raro, y en eso tenemos que estar de acuerdo, no es que compense, pero si yo estoy incumpliendo eso de una manera, señalar al otro, che, mirá cómo incumplió, qué desastre. Es raro. Es raro. Agrego más, porque en la oposición tenés el viaje a Bucios de Larreta, 20 reuniones, Macri incumpliendo todo lo que pueden cumplir. Pero más allá de eso, que no compensa, por supuesto, pero los pone en un lugar éticamente complejo, digamos, sin legitimidad, para señalar al otro. Y agrego algo más. Bancame algo más. Y peor todavía. Pero si vos emitís un decreto que decís, te corro con el Código Penal, y a los 3 días es el cumpleaños de tu esposa, es bravo. Pero Alberto ya dio su explicación, y yo lo que quiero decir es que en la discusión política parece que de un lado esta gente que cumplió y que fue ejemplar, y no, es mentira, gente que incumplió, pero además llamó a todos a incumplir. Porque ahí la teníamos a Bullrich en marchas anticuidados, hicieron cualquiera y llamaron a que no se cumplieran los cuidados. Entonces yo lo único que no impugno la discusión de cada uno de nosotros, cómo le cayó tal cosa, tal otra. Ahora,
gente que se contagió toda por hacer reuniones sin barbijo durante lo peor de la cuarentena. Andar señalando al otro. Y que le decía a los demás, este gobierno es una infestadura, no cumplas ese DNU, no cumplas. Y después andar señalando, eso me llama la atención y creo que debemos estar de acuerdo. Porque la gente, llama la atención. El público pero común. a mí me llama la atención. Es más, estuve a punto, te juro, de escribirle a tu ministra de Comunicación, que creo que es una de las más eficientes que he visto mucho tiempo, Jessica, decir, pobre tipo, pobre Axel, tiene que salir a bancar al presidente que hace el cumpleaños de Fabiola, que después niega la foto, que después se queda una operación. El tipo que menos hizo todo eso. Entiendo que eso parece ser. Yo lo que digo es, para mí, cuando habló Alberto, para mí, en lo personal, el episodio quedó cerrado. Y después se trató de hacer, después vos podés hacer las apreciaciones, qué te pareció el episodio, pero el episodio quedó cerrado porque fue un hecho bastante llamativo que Alberto lo hiciera de esa manera. Y la verdad que Macri nos endeudó. No es pero Macri, digo. Es un tipo. Es casi. No. Pero si él se hubiera llamado a silencio, habiendo incumplido como incumplió, llamado a todo el mundo, lo sigue diciendo, yo no hubiera perdido el sueño. A mí me consta que Alberto no durmió noches y noches en las que hablaba conmigo para que no se muera la gente y se fue a buscar las vacunas, y se fue a buscar los respiradores, y se fue... Cosas que esta otra gente, me parece que no cree en la salud pública, no cree en la educación pública, tiene toda la razón. Pero hay una doble vara. Pero es una doble vara. Pero una doble vara. Es decir, Vidal saltó de la provincia a la ciudad. Che, Cristina fue senadora por Santa Cruz y senadora por la provincia. Pero ¿cómo? En tu partido, Tolosa Paz se cansa de decir. Pero ¿por qué no es una crítica por un salto de Vidal que puede saltar donde quiera? Puede pasarse la vida saltando. Yo no tengo problema. Ponerle esta es la General Paz, puede hacer lo que quiera. Piruetas, todo. No ese es el problema. Lo que yo veo como una dificultad es que quieren esconder la gestión que hicieron. Quieren esconder la gestión que hicieron. Es el tema prohibido de la pandemia, que cómo fue la gestión de Macri. Y vos me decís, además vos me tuviste, no en este estudio creo, pero en otro, después de que yo había terminado de ser ministro, había ido a defender nuestra gestión, a hablar por la plaza, y te decían, ¿cuál es su autocrítica? No, pero ustedes perdieron la elección, la gente los repudió, ahora hagan su autocrítica. Nosotros habíamos perdido una elección después de 12 años por un punto en balotaje. Macri pierde, Vidal pierde por 17 puntos primero, por 14 puntos después. Hoy va a un programa de televisión y nadie le pregunta cuál es su autocrítica. Y menos todavía, bueno, pero ¿qué opina de la causa del correo de Macri? ¿Y qué opina de los aportantes truchos? Pero ves que hay doble vara, porque si uno entrevistara a Cristina Fernández Kirchner, que sería un milagro, porque digo, no se presta a la entrevista. Bueno. Si yo le pregunto por la causa de Otesur, Los Sauces y demás, me dice, miremos para adelante. No, yo no Entonces, pongámonos dije de acuerdo, eso. miramos para adelante. Yo no dije eso, yo no digo eso. Si yo contesté de eso 4 años y sigo contestando, porque yo leo los expedientes, me informo y sé que hay construcciones mediáticas, políticas, judiciales, como a Lula lo tuvieron preso no sé cuánto tiempo, como en Ecuador al expresidente, como a Evo Morales, casi lo matan. Y las balas parece que salieron de acá, algunas de esas. Entonces yo digo... No quiero hablar de eso porque es viejo, pero a Luna nunca lo acusaron de tener hoteles que contrataban con el Estado, ni a Evo, ni a... Lo acusaron a Lula. Un departamento y medio. Y bueno, pero era truchísimo. Pero un departamento y medio. Y esto también es trucho. Una construcción de dar contrataciones a pero empresas. vos fíjate, lo que yo digo es esto. Vos me preguntabas, pero ustedes... doble vara, pero ustedes dicen que salta y otro saltó. Yo digo, ese no es el problema. Te hablo de un tema político. Pareciera que como pasó la pandemia, el problema de la Argentina, todo el problema que hay, es ni siquiera la pandemia, porque ahora parece que problemas económicos que claramente hay y que hubo en todo el planeta son culpa del gobierno actual. Como si no hubiera habido pandemia. Y más, como si no hubieran gobernado 4 años, endeudado el país hasta acá. Claro. Y a mí me parece que eso no es bueno en términos de debate ni de elección. Cuando Pero espérame porque yo creo que esto es importante. A nosotros nos han criticado sobre la salud, sobre la educación, sobre las vacunas, nuestra oposición. Y una parte de los medios que juega que macrista. Esa es mi opinión. Y tienen todo el derecho. Me convenís al que mundo. también hay una parte kirchnerista en los medios, ¿no? Sí, pero está muy bien. Y muchos de bueno. ellos lo dicen. Lo que pasa con los que son medios porteños, defensores de Macri o que comulgan con Macri, es que dicen nosotros somos independientes. Y la verdad que me parece que a nosotros en esta elección lo que tenemos que decidir es cómo salimos de esta pandemia. Y yo digo siempre, me parece que los que no les gusta que haya más universidades en el conurbano, los que te dicen caer en la escuela pública, los que te dicen, los que desfinanciaron y no mantuvieron y no invirtieron ni en el mantenimiento de las escuelas y pasaron cosas trágicas, las conoces, ni en los hospitales, si no habrían hospitales. Y bueno, y el Banco Provincia fue una mesa de dinero bajo Macri y Vidal.
Entonces yo lo que digo, así vamos a salir de esta pandemia tan complicada. Entonces creo que hablar de la gestión que no pasó hace 100 años, ni siquiera... No, claro, hace apenas 2. Pasó hace 2 años. Bueno, para mí no fue una pastilla de amnesia. Está claro. Hay que hablar de eso. Cuando Tolosa Paz, para ir para adelante, cuando Tolosa Paz dice hay que poner impuestos a las grandes empresas, ¿habla por ella o te representa? Mirá, me representa en este sentido. Yo creo y debemos estar de acuerdo porque, mira, el otro día estaba en Azul, hablando con empresarios, pymes de Azul, Lo he hecho, creo que tengo más de 15 en esta última recorrida, sentarse el gobernador, que vengo a ser yo, y como hacía cuando no lo era, sentarme con empresarios, productores agropecuarios, con la Federación Agraria, con el comercio, con los sindicatos, hablar cuáles son los problemas que tienen a la salida de la pandemia. No hay un clima crispado como el de los canales de televisión, ¿eh? Me parece que tanta violencia, tanto odio, tanta agarrada es un tema más de los canales de televisión que de la realidad. Incluso cuando habla el presidente a los gritos, retándonos todo el tiempo, ¿no? Estaría crispado, está un poco... En la realidad, bueno, Alberto lo vas a encontrar alguna vez haciendo eso, pero es un hombre que siempre decían qué modos tranquilos que tienen. Por eso, en pero 1968. sin pegarle a Alberto por 5 minutos, sí. Luis. Entonces, lo que yo digo es esto. Cuando vos hablás con los empresarios, cuando vos hablás con las pymes, los problemas que tienen es que antes no podían pagar la tarifa, ahora pueden pagar la tarifa. Pero hay baja venta porque obviamente venimos de una época muy complicada. Y te preguntan qué van a hacer con la economía, te preguntan hablar del futuro. Esos son los temas con los que la gente está. ¿Cómo salimos de esto? Totalmente. Y me parece, ¿cómo salimos de esto? 50% de inflación, 50% de pobreza, digo, ese es el tema. Bueno, las pymes 16.000 que cerraron, digo, la pérdida fue... Sí, hubo una pandemia, que es la situación económica más complicada de la historia reciente. Yo, sabés que me dediqué mucho tiempo y me dedico a la economía, pero en un momento era profesor universitario, académico de eso. Bueno, lo que yo te quiero decir es que esta crisis no es parecida a ninguna otra. Y en la crisis del COVID cayeron todos los países del mundo, incluso los que estaban muy bien, menos China, que creció muy poquito en el año 2020. ¿En cuánto? Comparemos en cuánto cayeron. En el año cayeron. 2020, pero ahora los números de industria están arriba de 2019. Lo que pasa es que 2019, Macri, fue un año malo. Vidal fue un año malo. Perdieron las elecciones. ¿Sí? Por eso, tenemos que subir con respecto a eso. Con las políticas de Macri y de Vidal, no vamos a subir de donde nos dejaron Macri y Vidal, ni en empleo, ni en pobreza. Macri dijo pobreza cero, pero no me quiero... Digamos, no quiero el impuesto no me quedó, creo que te llevé para otro lado. Bien. Hay que, por ejemplo, el impuesto, la contribución extraordinaria de la riqueza. Mirá lo que me decía un pequeño empresario. Me decía, yo tengo problemas porque quiero contratar empleados, pero me sale muy caro por las cargas sociales. Obvio. Sí, yo le decía, bueno, las cargas sociales es una plata que va de los actuales trabajadores a los actuales jubilados. Eso es, sí, claro, para el financiamiento del sistema previsional. Claro, que es solidario. Entonces yo le decía, pero lo que no me parece bien es que un pequeño empresario tenga que pagar la misma tasa que un gran empresario. En ese sentido, y eso se llama en teoría económica, un sistema impositivo progresivo, donde cada uno paga no la misma tasa según la capacidad, sino según la capacidad contributiva. Un tipo más rico paga más y una tasa mayor, un tipo más pobre o un tipo con peores condiciones económicas paga menos. Una pequeña empresa... Acá en Argentina todos pagamos el impuesto más alto de todo, que es la inflación. Bueno, pero lo que te quiero decir, el número más alto de inflación de los últimos 32 años es el último año de Macri. 54% de inflación. ¿De los últimos 32? Y bueno, desde el 90, desde la hiper. Pues Le bueno. agregué 20 y 21, sí, serán 31. Bueno, no, ahora vamos a tener más. El año pasado tuvimos más. Que Macri, más que 54 de Macri. Este año... De ninguna manera. No, más que el ¿Cuánto va a ser la Macri. inflación este año? Y bueno, es una economía complicada, pero ya, incluso si tuvieras 3% todos los meses, no llegás a los niveles de Macri. Macri fue un desastre, haciendo una política además de bajar los salarios, de la emisión monetaria más baja del último tiempo, contracción del gasto público, ajuste por todos lados, inflación de 54 puntos. Entonces lo que yo te quiero decir de esto, y cuando vos venís de inflación de 54 puntos, obviamente tenés una inercia. En eso se estaba. Después llegó la pandemia, que hoy, cuando hablas con los empresarios, obviamente que hay que bajar la inflación, obviamente lo ha dicho Martín Guzmán, es un efecto multicausal, todo eso estamos discutiendo. Ahora, en pandemia, ¿cuál es una de las cuestiones que ocurre? Cuando hablas con los empresarios pymes el otro día estuvimos también reunidos en el Día de la Industria con muchísimos empresarios pymes, y dicen los insumos difundidos. Cuando hablas con el que produce insumos difundidos, te dice, bueno, lo que pasa es que nos quedamos sin stock, porque con la pandemia tuvimos que producir mucho menos, y ahora la economía arrancó bastante fuerte, porque arrancó bastante fuerte. Este año
Este año, el año pasado cayó mucho, pero Sí. este año dicen que va a crecer o 6, o 7, u 8%. Si crece eso, la verdad que es un crecimiento muy fuerte el de Me este quedé año. pensando en esto, en realidad abrí el cuestionario que hago de los candidatos, vos no sos candidato, respecto a temas concretos, porque también los periodistas debemos hacer Pero una ahí autocrítica. para cerrar lo de Tolosa Paz, yo lo que te digo, es nuestra fuerza política, Sí. y te diría, el 98% de los economistas del mundo, liberales o no liberales, Sí. cree que cada uno tiene que pagar impuestos según la capacidad contributiva que tiene, o sea, según el ingreso o la riqueza, que no puede pagar la misma tasa el que menos tiene que el que Total. más tiene. ¿Estás de acuerdo que hay que Eso vos me lo modificar? traducís, que las empresas paguen más. Y- A los legisladores, candidatos a legisladores, le pregunto esto. Pero digo, vos hablas recién del contrato de trabajo, lo que te dicen las pymes. ¿Estarías de acuerdo con flexibilizar los actuales convenios colectivos de trabajo y la ley de contrato de trabajo? No, pero sí sacamos ahora, sacó el gobierno nacional, para poder crear empleo rápidamente, programas para jóvenes y con las pymes específicamente. Pues sí, alguien me que no es parece joven, con perdón de la palabra en que no viste, yo entiendo, se piensa en los jóvenes y demás, pero hay tipos de 40, 50 años que son talentosos, que no van a conseguir nunca un trabajo en relación de dependencia porque no te toman ni por Pero decreto. espérame, Luis, cuando asumió Néstor Kirchner, ¿no? Que veníamos de una crisis muy fuerte, Sí. porque esta crisis es comparable a la del 2009, la crisis del COVID, la que creó el virus. Es comparable a la del 2009, que fue una crisis financiera que vino de los mercados mundiales. Es comparable a la de 2001, que fue el final de la convertibilidad. Digamos, convertibilidad que apoyaron los que estaban en Juntos por el Cambio, ¿no? La gran mayoría. Entonces, lo que te quiero decir es que después de esas crisis, en general lo que está pasando ahora es que viene una etapa donde necesitas crear empleo fuertemente. Y hay que tener políticas para crear empleo fuertemente y para recuperar salario, porque con Macri perdimos 20 puntos de salario. Pero no Y hay que modificar la actual legislación laboral en general, pensando que no es puede adecuada haber para el medidas 2021. promocionales, pero lo que te digo es que con la ley laboral más o menos actual, pasamos de 20 y algo por ciento de desempleo en 2003 a 6% de desempleo en 2015. O sea, se crearon 5 millones de puestos de trabajo, 6 millones de puestos de trabajo. Ya sé Lo que me midas decís, como lo yo te doy la midas. cifra y vos me decís, pero la pandemia. Claro, ¿quién no? Porque vos te vas a cualquier país del mundo y todos te van a decir, pero la pandemia. Pero digo- Merkel, mira, Merkel, que es una gobernante que, ¿cuánto hace que gobierna? 17, creo. ¿Y es una autocracia? No, porque es un No. sistema parlamentario. Pero igual. No, no es lo mismo. No, Sí, pero igual no. A Merkel sí. mañana le votan, hace un voto de censura y Pero se va. 16 años gobierna. Pero es un sistema Yo no totalmente estoy- distinto, Axel. lo que Vos te sos un quiero tipo decir, inteligente, bueno, no volvamos tiene a nada que Merkel. ver. ¿Autocrático Gildo Infran? No, pero volvamos- así que una palabra Gildo- nueva se inventar. No, Pero pará, Gildo pará Infran es que te autocrático, digo. 26 no sé, años la de- palabra autocracia la inventaron hace 2 meses. No, pará, Y no sé estaba, qué quiere yo decir. soy viejo, y lo Antes se estudiaba en la llamaba- facultad. No, está bien, pero se puso de moda. Yo No, lo que quiero decir pero es digo, esto. ¿Gildo Infran es autocrático? No, ¿No? Y no sé qué es la autocracia, porque... La permanencia en el poder sin alternancia, como estudiamos en la escuela secundaria. Pero si lo viste que permite el publicidad, sistema, eso parece, si lo permite el sistema político, como acá permitía las reelecciones hasta que se cambió, Pero y se pongámonos de podía acuerdo, reelegir. Axel. Merkel es Pero autocrática y Gildo Infran no, que es raro. yo, como dije, estaba jodiendo con autocrática. Estaba jodiendo. Entonces, me No, quedo porque tranquilo estaba que diciendo a los que Gildo dicen autocrático. que gobernar Sigamos, muchas... No, vamos para pero adelante. gobernar muchas veces... No, lo que yo te quería decir es que en Alemania, que vos sabés que tiene una política fiscal muy rigurosa, de déficit cero, por llamarlo en lenguaje argentino. ¿Y sabés lo que decían? Cuando vino el COVID, dijo, se acabó el déficit cero. Y claro, bueno. Y porque vino el COVID con una espalda, y vino ¿no? una caída Sí. enorme de todas las economías del mundo, y todas las economías del mundo usaron parte importante de su producto. Bueno, y Estados Unidos, vos viste lo que hizo Biden, que debe ser, y es broma para que entiendan, peronista, le puso, o peor, populista, no sé cómo lo quieren llamar, le puso un cheque de $1.400 a 150 millones Es de verdad. personas en el bolsillo, Sí. porque ¿qué dijo? Lo necesitan por la pandemia. ¿Tiene con qué, no? Sí, pero pero esa es una discusión... ¿A cuánto toma, si quiere tomar una deuda o emite un título de Estados Unidos, cuánto lo emite la Argentina? Y no vamos a ayudar al que se quedó de garpe con la No, pandemia. claro que hay que recontra Bueno, ayudar. entonces, Sobre listo, todo que hay que terminado el ayudarlo problema. cuando liquidaste durante Sin 9 IFE, meses seguidos sin IFE, una cuando- cuarentena, que claro, ahí nos acusaban de asesinos. Sin IFE. Cuando decíamos, che, no será que Pero, habrá que flexibilizar. pero Asesinos, te volvamos a la decían. economía. Sin IFE, sin ATP. Y sin esa cuarentena sin AT- furiosa. Y lo que pasa es que nos encontramos un sistema sanitario devastado. Yo te digo para que Pero entiendan... yo te digo algo, porque Axel. parece que estoy hablando en checoslovaco, pero te lo explico claramente y No en está mal, español. sos antiguo como yo. Claro. O en checo o en eslovaco. Perfecto. Claro, te lo digo. Cuando asumimos en la provincia de Buenos Aires,
había 883 camas de terapia intensiva en el sistema público. Está bien. Y el día 1 de julio, con esos cuidados que había, se ocupó la cama 884. Si me hubiera pasado 2 meses antes, si el virus crecía como creció en Brasil, explotaba todo. Pero tenés razón. ¿Y qué hicimos nosotros? Tenés razón. Pero pará, no estábamos esperando así. Triplicamos las camas de terapia intensiva. Pero tenés razón. Los primeros 3 meses. Después sostuviste, cerraste todos los colegios. Perdón. Que de paso los volviste a abrir en medio de la amenaza de la Delta. Perdón. Trajimos 32 aviones de Shanghái porque no había camisolines, no había... Entonces, hubo que hacer un esfuerzo mayúsculo. Abrimos 5 hospitales nuevos, 8 hospitales modulares. No se hace en un mes, no se hace en 2 meses. Se hace en un tiempo que permitió que nadie se quedara sin su cama, sin su respirador, sin su atención médica. Aún así, los que tuvieron que pasar por el sistema de salud en condiciones de gravedad, es difícil con el COVID salvarlos. Hasta que llegó la vacuna. ¿Quién la consiguió? Macri, Larreta. ¿Y si gobernaba? Dijeron que iban a buscar vacunas que ellos podían conseguir, pero que era vos una sabés locura. que durante mucho tiempo no se autorizó las jurisdicciones y que después... No, después se autorizó y no Bueno, cuando se autorizó, los laboratorios dijeron negociamos con los estados nacionales. Siempre dijeron eso. Siempre dijeron eso. Pero para Porque yo negocié con... Pero espera, lo de las vacunas, espera. El gobierno dijo, Pfizer se lleva hable los glaciares, dijeron. Y 8 meses después lo sacaron por DNU. Tampoco es que fueron geniales. Johnson y Johnson no apareció. Se engolosinaron. Yo hablé con todos los laboratorios, con Pfizer no, pero con Johnson y Johnson, con todos los que tuve alcance. Hablamos desde la provincia de Buenos Aires, con los laboratorios de toda nacionalidad, desde el principio, y había un problema que tuvo Pfizer. Por ejemplo, Pfizer, cuando decían que venga la Pfizer, Brasil había firmado un contrato por 200 millones y habían llegado 2 millones. Es real, pero no de haber llega llegado la vacuna. 15. No, pero, o sea, yo sé que no lo podés reconocer, yo sé que no lo podés reconocer y menos en campaña. El gobierno dijo no a Pfizer. No era una y 8 meses después dijo sí a Pfizer. Y ni siquiera nos explicó por qué. Bajo el paraguas de la porque había una ley, confidencialidad. Pero había una ley que pedían ellos que se cambiara. Y que no se cambió. Y que había votado el Parlamento con el PRO también. Pero no se cambió ahora. ¿Y por qué ahora sí, antes no? Porque se empezó a negociar. Igual no tenía vacuna Pfizer para dar. No tenía las 300 millones. Tenía 300.000. Es horrible. ¿De qué estamos hablando? Luis, ¿de qué estamos hablando? De lo que estamos hablando. El resto de los países recibió menos proporcionalmente, pero recibió. Vacuna y se obsesionaron primero con que la vacuna que había conseguido el gobierno era la peor del mundo y era veneno, que era el caso de la vacuna. Yo dije que merecía una causa penal Carrió cuando dijo que era envenenaba. Bueno, así que me quedo con la tranquilidad. Después se consiguieron 4 vacunas. Está bien. ¿Me explicás por qué dijeron no a Pfizer hace 8 meses y 8 meses después dijeron que sí? ¿En las mismas condiciones? Porque Pfizer no quería firmar ese contrato. No quería firmar ese contrato que firmaron todos los demás. ¿Y por qué lo modificó ahora por DNU el presidente? Porque en un momento la donación de vacunas que estaba prevista y que Estados Unidos quería hacer, entre tantas vacunas, ya teníamos 4 vacunas distintas en ese momento. Y tampoco todavía llegaron después de firmar. Porque Pfizer tiene un problema de provisión, como tienen todos los países del mundo. Tiene un problema de provisión. Entonces no se explica. Es más, nosotros fuimos de los primeros países de firmar un contrato que empezaron con Pfizer, El gobierno que decía que se llevaban los glaciares. Y pero todavía no llegaron. Ahora obvio, pero si hubiese empezado 8 meses atrás, quizá hubiese llegado. Contrafáctico, pero quizá hubiese llegado. Es que no tiene gollete. No, ¿qué es lo que no tiene gollete? La discusión no tiene gollete. ¿Pero cómo no tiene gollete? Porque se consiguieron cantidades de vacunas importantes. Yo entiendo también, pero hubo un solo laboratorio que, si vos me preguntás mi opinión, es mi opinión personal y sin todo el conocimiento que tengo, no tenía vacunas para darle a Latinoamérica. Pfizer. Sí, no tenían vacunas para darle a Latinoamérica. Como Gamaleya tampoco tuvo. Sí, tuvo en un momento, después, por ejemplo, te 20 comento... millones. Pero el presidente me hizo una cadena con la Firmina y me dijo 20 millones. Le pifió. Pero lo que quiero decir es que cuando se empezó la producción de vacunas y se firmaban los contratos, todos firmaron por cantidad de vacunas que después no hubo. Todos. Excepto los que producen vacunas en su suelo. Porque eso lo que dijeron es, la vacuna se queda acá. Doy un caso, por ejemplo, nosotros firmamos un contrato de provisión condicional con India y en el medio de esa discusión, India tuvo un brote altísimo y prohibió la salida de vacunas hasta haber vacunado a su población. La misma prioridad le dio Estados Unidos, a los propios, la misma prioridad le dio China en un momento a los propios, la misma prioridad le dio Rusia en un momento a los propios.
cómo iba a pasar, saber cuántas vacunas iban a venir en cada momento. Imposible. Era imposible. Imposible. Entonces vos firmabas un contrato y decías, firmé por tantos millones de vacunas, que era todo un avance, porque muchos no firmaron, todavía hoy tienen 1%. Quiero hablar, quiero que... No, pero me parece por eso, me parece que este tipo de... Me parece que este tipo de discusión, podemos charlar de todos estos temas. Me parece que hay como un extremo de no se consiguieron vacunas, verso, mentira, y me parece que políticamente empujado. Si vos me decís, pero yo hubiera firmado un poco antes lo de la Pfizer y capaz conseguíamos 300.000 vacunas cuando ya teníamos 27 millones, bueno, podemos discutirlo. Sí, y eso dije. Ver, pero, y digo, bueno, la obcecación del gobierno nacional de no a esta vacuna, aunque fueran solo 300.000, para que 8 meses después, por DNU, sin explicación, firmaran lo mismo que 8 meses atrás. Carla Bisotti lo explicó. Carla Bisotti lo explicó bien. No es verdad. Estuvo ahí sentada. No es verdad. Me dijo, no te lo puedo explicar por la confidencialidad. Pero espera, quiero decirte esto. Quiero que hablen los chicos también. La obsesión con que Gamaleya era de terror, rusa. No en mi caso. Y Pfizer, no, está bien. Pero convengamos que pasó. Y que Pfizer, cuando venía Moderna, cuando estábamos... Yo hablé con Johnson & Johnson, yo personalmente, por eso te lo digo en primera persona, porque estaba yo cuando en julio del año pasado o agosto con autoridades Johnson & Johnson, ningún prejuicio, vacuna norteamericana, más norteamericano que Johnson & Johnson, no hay. Hablamos, vimos y nos dijeron, no sabemos cuándo le podemos proveer, entonces, bueno, lo pasamos al gobierno nacional y ni bien se pudo. No con ánimo Hoy somos el país número 18 en vacunas. No con ánimo de laceración en la espalda, ni mucho menos. Mirado en retrospectiva, el cierre total de las escuelas durante todo el año pasado, ¿no fue extremo? Porque digo, hoy estás abriendo las escuelas con la Delta. Mira, hace poquito salieron varios artículos comparando cierre de escuelas, no es verdad lo que dicen. De hecho, yo en la provincia de Buenos Aires tengo 135 municipios. Cuando decían tienen todas las escuelas cerradas, era solo en los lugares donde epidemiológicamente estaba complicado. De altísima densidad, que proporcionalmente son los más poblados. Bueno, pero muchísima circulación del virus. Muchísima circulación pero ahora del virus. Viene la Delta y están abiertas. Bueno, pero hoy no hay mucha circulación del virus. Si el virus vuelve a circular mucho y no tenemos... Y bueno... ¿Pueden cerrarse las escuelas de vuelta? Y mirá, ¿qué te diría? ¿Qué diferencia hay? Hoy la población de más riesgo la tenemos toda vacunada. Y el problema de las escuelas no era solo contagiarse en la escuela, cosa que ocurre, porque el virus no pregunta dónde está. Si vos, está visto que es bajísima la lo dicen los depende de los No está visto. Está visto, no. Está visto que en las fábricas es bajísimo si se cumplen los protocolos. En los medios de transporte es bajísimo si se cumplen los protocolos. Y en las escuelas igual. En todos lados es bajísimo si se cumplen los protocolos. ¿Dónde se contagia la gente? Y en todos lados. Y yo lo vi porque vi escuelas como son, en el recreo los pibes a veces incumplen, a veces se abrazan. Obviamente es tan bajo como en todos lados y tan alto como en todos lados. En la medida que vos puedas hacer a chicos, yo tengo hijos chiquitos que cumplan todos los protocolos. Cuando se incumplen y hay algún contagiado o cuando no hay circulación, se contagian en la escuela como en cualquier lado, de donde haya de la vida social. Sí, está claro. Entonces, ¿qué es lo que digo? El problema que había, que ahora no hay, o en una mucho menor medida, es que nosotros hoy tenemos vacuna libre para todos los mayores de 18. ¿Qué vas a hacer con los docentes que no se quieren vacunar y no quieren volver? Quiero decir, vacuna libre para todos los mayores de 18. Quiere decir con que mera presentación de la persona. Está perfecto. Con el DNI dice, soy bonaerense, se vacuna. Entonces, ante esa situación, la población de más riesgo está hoy cubierta. ¿Qué vas a hacer con los docentes que no se quieren vacunar y no quieren volver a clase? No, estamos incentivando y llamando a todo el mundo que se vacune. Todavía no hay un problema muy grave con eso. La verdad que hay poca resistencia a la vacuna en la provincia de Buenos Aires. Poca resistencia a la vacuna. Sí, Nacho. Sí, gobernador. En la semana pasada se habló mucho de la reelección del presidente de la Nación. Distintos referentes del oficialismo salieron a pedir, tal vez en el momento de mayor fragilidad del presidente, la reelección y a decir, bueno, no está cerrada que Alberto Fernández no sea candidato en 2023. ¿Qué opinión tiene usted respecto a este tema, respecto a este pedido? No estamos pensando en esto, te voy a decir, me anticipo. Y le sumo entonces... Te contesta Luis Bonavencio al frente de todo. Y le sumo esta pregunta... Pero casi no voy, que no fui y a la le sumo reunión. esta pregunta, si usted descarta presentarse en 2023. Porque también piden que usted sea candidato. Piden. Yo, ¿qué es lo que veo? Nosotros estamos adelante de una elección... inédita, porque es en medio de una pandemia. Todavía estamos en una pandemia. Primera vez en la historia, la última que hubo fue en el 18, y la verdad que era la salida de la Primera Guerra Mundial, incomparable. Esta primera pandemia
donde hay una elección en el medio. Es complejo, creo que la gente está obviamente angustiada, pasó por situaciones de dolor, de pérdida, está complejo. ¿Qué es lo que está complejo? Y yo creo que lo que vengo a hacer es llamar a la gente a que vaya a votar y a expresarse, porque lo peor que nos puede pasar es que por este clima que hay, obviamente, la gente no se exprese. Si alguien no se expresa, decide el otro por vos. Para eso es la democracia. Entonces, hay que ir a votar. Y también vengo a pedir el voto para el Frente de Todos, porque creo que es claramente una política de cuidado la que aplicamos. Después puede haber cosas mejores, peores, bien o malas. Del otro lado tenemos gente que llamó a no cuidarse y que además 4 años gobernó y la verdad que en vez de generar reactivación, generó recesión, en vez de dar empleo, mató empleo, en vez de generar, obviamente, menos vulnerabilidad, menos vulnerabilidad, generó más pobreza. Bueno, eso es lo que vimos 4 años. Generó deuda, timba financiera. O sea que lo que me parece que hoy está en juego una elección compleja y que poner en la agenda qué va a pasar en 2023. No, pero digo, y ahora hablo de mí, en primera persona. La verdad que yo soy parte de un proyecto político. El lugar que ocupe yo es el que mi fuerza política, de manera colectiva, decida que es el mejor. Yo no tengo aspiración de ser tal cosa o tal otra, nunca la tuve, lo dijimos cuando fui ministro, cuando fui diputado y después cuando me tocó ser candidato y después gobernador. Pero puede cambiar de gobernador. De hecho, Alberto Fernández en 2017 fue el jefe de campaña de Randazzo, después fue candidato del Frente de Todos. Se puede cambiar en política. Bueno, yo formo parte de una... yo vengo de estar mucho tiempo, de pertenecer a la misma fuerza política, al mismo espacio político, y donde convenga que yo esté y donde sea mejor para el conjunto, yo lo voy a hacer. Pero la pregunta podría ser esta. Le digo, Rosario, ¿querés conducir la voz? Y Rosario me dice, pero no me da. Ahora me dice, ¿querés conducir este programa? Y te dice, sí. Mi pregunta es, en tu imaginario, qué fea la expresión te da, en tu imaginario, ¿cabe la posibilidad de ser candidato a presidente? Yo estoy pero entusiasmado y la verdad que laburando un montón para un proyecto en la provincia de largo plazo. No sé si lo voy a reelegir en la provincia yo en el 23. Por eso, pero no porque es prematuro hablar de candidatura, sino porque no sé si lo voy a... Vos me preguntás sinceramente, no sé si lo voy a encabezar yo en el 23 en la provincia, pero quiero trabajar por ese proyecto en la provincia. Después el espacio político es el espacio político, la situación es la situación, pero sí, no, yo no tengo aspiraciones de tal cosa o tal otra. La voz no la vas a conducir, Rosario. Yo estaba convencida de que me daba. Tengo malas noticias para darte. Luis, tengo malas noticias para vos. ¿Qué? A Rosario le da ¿Para hacer la voz? ¿A la voz? No, pues eso, no lo vi. Para conducir periodismo puede hacerlo. Sí, Rosario la veo. Para hacer periodismo puede hacer lo que quiere, es la mejor. Pero quiero decir, pero conducir la voz con onda me parece que Marley tiene más onda. Marley, sí, Dale. Hay un dirigente al que no entendemos mucho. Está más interna entre periodistas que entre periodistas. Eso desde ya. Es tremendo, yo no me meto. Hay un dirigente al que no entendemos mucho, a veces que parece un dirigente opositor, critica a funcionarios nacionales, critica a Victoria Tolosa Paz. ¿Usted entiende a Sergio Berni y cuando hace estas críticas, le levanta el teléfono y le dice, che, Sergio, aflojá? Sergio es un extraordinario ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, extraordinario. Y la verdad que además con una vocación de trabajo, con una dedicación, arriesgando la vida, porque es lo que hace permanentemente. Así que yo creo que es excelente ministro. Después también es un dirigente político de la provincia de Buenos Aires. En nuestro espacio contiene dirigentes políticos de la provincia que tienen voz propia. Entonces me parece que en ese sentido Sergio tiene sus opiniones como dirigente político. Y yo no soy quien para ponerme en su carrera como dirigente político. Sí forma parte de nuestro espacio, es crítico con cosas y las expresa. Además, hay posiciones que a veces dicen, qué polémico, Sergio Berni habló de tal cosa, y cuando lo ves en el archivo, dijo siempre lo mismo, determinados puntos. Sí me parece que hoy estamos en un proceso eleccionario donde a Sergio hablar bien... y lo ha dicho últimamente también, hablar bien en el sentido de elogiar la política de seguridad o de cualquier aspecto de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires cuando gobernó Macri, Vidal, Cambiemos, Juntos por el Cambio, o como se llamen, no lo vas a escuchar. O sea que es parte de nuestro espacio político, evidentemente, porque coincidimos en qué tipo de cosas hacer. Después tiene posiciones como dirigente. Sí, Gobernador, al principio de la pandemia vimos una foto que fue muy elogiada, que era la de usted, la del presidente Alberto Fernández y la de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Un poco la síntesis de la política que más allá de las opiniones podía sentarse a una misma mesa y tomar decisiones en conjunto. Eso se fue rompiendo a lo largo del tiempo con el tema de las escuelas, con el tema de el reclamo de Horacio Rodríguez Larreta en la Corte.
Pasado esta etapa electoral, ¿se puede volver a repetir una buena comunión entre los tres, sobre todo con Rodríguez Larreta? Yo en lo personal, como digo, mi vida como dirigente político, como quien se dedica a la política, y desde que lo empecé a hacer a los 13 años, en lo personal no tengo mala relación. Me parece que creo que con muy poca gente tengo mala relación y es por cuestiones que tienen que ver con, digamos, formas de actuar personales. En política me parece que uno no tiene que mezclar una cosa con la otra, me parece que no hace falta, pero en términos políticos me parece que en un momento, tanto los medios porteños, macristas, como el PRO, y encabezado por Macri, que lo hacía durante la pandemia esporádicamente, le fue poniendo a nuestra oposición cada vez una inclinación más al agravio, a la dureza. En Macri se vio mucho, en Bullrich todo el tiempo, en varios dirigentes, en Tetaz también. Y en un momento dijeron, bueno, pero hay halcones y palomas. En un momento Macri dijo, se acabó halcones y palomas, todos me bancan a mí, esta es la posición. Y empezaron a ser todos muy duros, con Alberto, con todo, incluso con las cosas que habían hecho ellos mismos en la Ciudad de Buenos Aires. Porque yo quiero recordarte que la Ciudad de Buenos Aires, cuando subieron muchos los casos, también interrumpió la presencialidad. Sí, claro. Entonces, quiero decir, pero no todo el tiempo. Tuvo que ir a la justicia a la ciudad. No, para pero no poder iba abrir nadie las a clase, iba muy poca gente a clase. No, no es verdad. Pública, No sí, es verdad. No es verdad. Sí, es verdad. No tengo acá la cifra. Yo Primero sí, porque yo sí, y sí es verdad. Pero más del 50%. Había muy baja presencialidad. Pero por un dato. En pública, muy baja presencialidad. Pero no quiero ponerme a discutir porque es otro distrito. Lo que te quiero decir es que me parece que en un momento la oposición se puso muy agresiva, se puso muy salvaje, encabezada por Macri, pero Macri los ordenó a todos, en que lo banquen a Macri las posiciones de Macri, y Bullrich también, si alguien se movía, lo atendía por los medios, con lo cual se alinearon todos en una posición que comprende que la oposición es oponerse a todo, aún en el medio de una pandemia. ¿Qué te dicen tus productores? Entonces, yo creo que a Larreta le han prohibido. Ahora, perdón, pero por ejemplo, Larreta dice... Ese buen diálogo en un momento el gobierno lo rompió. Nos enteramos de la presencialidad en las escuelas por los medios. No, yo lo seguí hablando todo el tiempo. Obviamente, coordinar una pandemia. La provincia de Buenos Aires tiene 135 distritos con intendentes, muchos de ellos con peso político fuerte, diría todos ellos, en sus distritos. Además tenemos 17 millones de habitantes, es un país. Es 6 veces más grande que Uruguay, el doble de Chile para acercar. Y cada uno de los distritos nosotros tuvimos que coordinar política, oposición u oficialismo. Y lo hicimos con un sistema que funcionó y que actuamos con oposición y oficialismo. O sea que la disposición está. Pero cuando se acercaba la campaña electoral, me parece que les agarró la ansiedad de diferenciarse, de golpear más, de pegar, se hizo todo mal, tal cosa. Vos fijate, ellos hablaban en contra de las vacunas que Larreta aplicaba. Entonces, esas contradicciones son de ellos. Por eso me cuesta. Me quedan 5 o 6 minutos, así que apelo a tu capacidad de síntesis, que no tenés. Pero bueno, vamos a intentar ver si se produce una epifanía de la síntesis. Perdón que te corte de nuevo. Es un con capacidad de no, pero quiero decir, vos fíjate, la agenda que venimos hablando no tiene nada de... ¿Qué opinás de la causa del correo de Macri? ¿Qué opinás de... Pero vos, el es que vos me traes la política inevitablemente. No tengo problema, pero Bueno, la agenda... déjame preguntarte la agenda que hay de cada una de estas preguntas exige a veces defenderse de cosas que yo creo que son muy injustas. Y ante la defensa, para y lleva un tiempo. Déjame de una pregunta muy concreta. ¿Qué te dicen tus productores ganaderos de tu provincia que otra vez le invocaron un cepo? ¿Ves? Ahí está. Ahí está. Eso es una posición, porque yo vengo recorriendo la provincia y he hablado con muchísimos productores ganaderos. Y los hay, los que trabajan para el mercado interno, los que tienen más que ver con la exportación, los hay, los que son frigoríficos también para la producción local, los hay, los que estaban entongados con algunas de las cuestiones que había con la exportación. Eso no es mi incumbencia directa, pero los hay, y todo el mundo lo sabe, que había negocios extraños vinculados a la exportación de carne, en algunos casos, exportadores que nunca habían exportado carne, que se pusieron a exportar carne. Y están los que quieren defender la mesa de los argentinos y también exportar. Pero, Axel, con ellos, ¿de qué estamos hablando? Ni baja la carne, ni hay más oferta. Todo lo contrario. Las dos cosas no son así. Es que no va, decime que bajó la carne. Claro. ¿A dónde? ¿En qué precio? ¿Cuándo empezó esto? Estaba subiendo 7% por mes. Sí. La última cifra del último mes es que viene sin subir
y que bajó 1,2%. Pero Axel, en las bocas donde buscan los cortes favorecidos por el gobierno, salí a la calle, andá a probar, en las carnicerías que voy yo, ¿cuánto paga el asado? No subió. ¿Cuánto paga el asado? No subió. Y bueno, puede estar 950, 700, en La Plata hay lugares donde se consigue a 650. Y eso está hace Pasame meses. la lista después, de dónde está a 650. Hace meses. Y te puedo pasar, sí. Claro, capaz que no es los lugares donde compras vos, pero no, claro, no tengo porque problema. vivo en la capital. No tengo problema, venía subiendo desenfrenadamente y yo te explico por qué. Si querés te explico por qué. Con todo gusto. ¿Por qué? Porque nosotros cuando yo era ministro de Economía, que era mi atribución directa a trabajar estos temas, los argentinos consumían 58 kilos de carne por persona. ¿Sí? Era el consumo por persona. Cuando empezó este lío estaban consumiendo 43. Cayó el consumo de carne. ¿Estamos? ¿Y por qué por la eso? pérdida del poder adquisitivo, Porque, ¿ok? No. ¿Por qué eso? Porque cuando en 2015 se exportaba un 7% de la producción. Y ahora, cuando ocurre este problema, se exportaba un 30% de la producción. Sí. Y cortes de consumo local también. Y ahora, cortes de consumo local también. Con lo cual, ¿qué es lo que digo? ¿Cómo se soluciona esto? Y si querés, lo que pasa es que vas a decir, sos larguero. Pero son temas que a tus preguntas, la verdad que quiero dar una respuesta. Claro. Entonces te digo, ¿qué es lo que pasa con el tema carne? Antes nosotros exportábamos cuota Hilton, exportábamos un poco al mercado que tiene que ver con Israel, etcétera. Sí. Y había problema de mercado porque entrar carne a Estados Unidos era casi imposible y no había un mercado que nosotros participábamos del gobierno en 2014 cuando se abrió, que es el mercado chino. El mercado chino, donde en 14 y 15 se permitió que podamos exportar carne, es un mercado infinito. Entonces hoy, si querés, antes no había posibilidad de exportar. Sí. Hoy se puede exportar casi todo lo que se produce acá si se accede al mercado chino, como se logró en el gobierno de Cristina. Ahora, lo que hay que hacer es ir equilibrando lo que va al mercado local y lo que va al mercado externo. Y agrego algo más. ¿Cómo se soluciona esto? Como ahora se puede exportar mucho más carne, lo que hay que hacer es producir mucho más carne. Pero, claro, pero vos crees que con estos cepos, idas y venidas, le decís blanco un día, todos gris al estamos siguiente, de acuerdo, demás, perdón. Los productores están desesperados por hacer vaca. La gente salen corriendo. Vos me decís que bajó la carne, que hay más oferta, que los productores están desesperados por hacer vaca. Pero son los datos. No, pero Axel, no bajó la carne. Dejó de subir al 7%. Dejó de subir al 7%, venía subiendo. Y perdiste las exportaciones que ocupa Paraguay y Uruguay. Y entonces, perdón, porque está bien, pero estamos discutiendo datos, andá a mirar los datos. Okay, andá a mirar los datos. Andá a mirar los datos. Los mercados que deja la Argentina. Si la embajadora de Israel no patea como pató, estaba Paraguay exportando. Espera que te digo lo que quiero decirte. Hablo con los productores y la provincia de Buenos Aires tiene un montón de medidas para incentivar la producción. Porque si nosotros tenemos una cantidad que es la misma en 2015 que ahora, pero se exporta en vez del 7, el 30%, termina en que hay menos consumo interno. ¿Qué me dijo uno del sector? Me dijo, y bueno, que coman pollo y que coman cerdo. Yo le dije, y bueno, si esa es la posición, no, que hay que producir más, y bueno, coméntenla. Por eso, yo creo que esto se resuelve produciendo más. Tengo que hacer la pausa y lo despido. Algo no tengo claro, perdón, le digo al productor. Espera. Te entrego 2 minutos para que no me acuse de que no me acuse amablemente. ¿Quién te escribió? No, era una ministra. Para que digas lo que quieras en esta campaña electoral, porque asumo que antes del próximo domingo no nos volvemos a cruzar. Lo que quieras. No, lo que quiera es que la Argentina, la provincia, está pasando todavía una etapa absolutamente inesperada, insólita y muy dramática, y que me parece que hoy, que estamos vacunando a esta velocidad y de esta forma tan extensiva, de lo que tenemos que hablar es cómo vamos reactivando y cómo vamos saliendo de la pandemia. Nuestra fuerza política vino a sacar al país del desastre en el que la dejó Macri y Vidal. Y eso con políticas, obviamente, de producción, de crédito, de acompañamiento, de más salud pública, más educación pública. Nosotros durante la pandemia arreglamos 3.200 escuelas. Nosotros durante la pandemia abrimos 8 hospitales modulares, 5 hospitales que Vidal no había querido abrir. Le devolvimos la capacidad de atención al sistema completo. Hicimos que el Banco Provincia deje de estar puesto en activos financieros y que hoy sea uno de los bancos que más presta en todo el sistema. Hicimos, antes de descontar un cheque, salió 80%, 90%, ahora está muy por debajo de la inflación. Son todas políticas que van a acompañar la reactivación a medida que vayamos saliendo de la pandemia. Me parece que esas políticas
necesitan acompañamiento en el Parlamento. Necesitamos que nos acompañen para que esas políticas puedan funcionar de manera más eficaz a la salida de la pandemia. Vinimos a hacer un montón de cosas, vino la pandemia a los 3 meses, pasamos la pandemia cuidando lo más que pudimos a la gente y ahora estamos para recuperar, reconstruir y renacer. Ese es el voto que necesitamos. Yo estoy convencido de que es el Frente de Todos el que va a expresar eso. Los que vinieron a endeudarnos, los que vinieron a cerrar, los que vinieron a decirte que la escuela pública no servía, que la salud pública no servía, no van a ser los que nos lleven a, digamos, a un lugar mejor que el que estábamos, no antes de la pandemia, sino con Macri. Terminó la nota, pero hoy justo el Día Internacional del Sexo, y los peronistas y el garche. Sí. Mirá las cosas que estamos discutiendo. Mirá las cosas que estamos discutiendo. Es un rulito simpático. Sí. Es un rulito simpático. No, yo ya lo dije. Me parece que se hizo todo un escándalo con eso y que si vos me das mi opinión, yo no sé cómo es. Tampoco dijo Victoria que en otros lugares no pasaba. Así que cada uno que rinda por lo suyo. Cada uno habla de cómo le va a la feria. Exacto, cada uno que hable de lo suyo. Gracias. Pequeña pausa.